Se cuenta la historia verídica de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había conocido a Cristo como Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba airada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: si tú y tu familia no se retractan de su fe, todos morirán. El hombre no sabía qué hacer ni qué decir. Así que lo único que se le vino a la mente fue la letra de una canción que él mismo compuso, cuando entregó su vida a Dios, y se puso a cantar: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lamentablemente, sus hijos fueron asesinados. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le dieron otra oportunidad más. Esta vez la vida de su esposa era la que estaba en juego. Él siguió cantando: aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A pesar de que ese hombre y su familia murieron, ese día ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea y en la misma plaza, y renunció a su antigua fe y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría y el evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar la vida. Hoy en día nos ponemos del lado de la iglesia perseguida. Queremos ser uno con ellos, en el cuerpo de Cristo, porque todos hemos tomado esta decisión. Cada uno hemos afirmado: he decidido seguir a Cristo. Algunos sufrimos más, otros menos, pero cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos con ella. Los que disfrutamos de más libertad, también tenemos una oportunidad para iniciar un cambio, y esto comienza con la oración. No hay vuelta atrás. Muchos se enfrentan a esta realidad a diario, y a pesar de ello siguen adelante. ¿Podemos hacer menos que ellos? Ruego que ores por los que tienen su fe pero no tienen libertad. Seamos uno con ellos en oración. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo
Hola. 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 Ahí estamos. Bueno, muy bien. Quizás la letra costó un poquito entender ahí el canto sobre lo que venía relatando, pero pensaba en este himno o este coro que a veces es un himno, ¿no? Que a veces lo hemos entonado, quizás no tan seguido. Por lo menos creo que la mayoría lo conocemos de hace muchos años. Pero cuando uno empieza a ver la historia del porqué de los himnos, que hay detrás de cada relato, que nosotros a veces cantamos, permítanme con mucho respeto, muy livianamente, entonces ahí la cosa cambia, que uno sabe realmente lo que ha pasado. Y esta es una familia que cuando se convierte, este hombre escribe estas estrofas y se compromete realmente con Dios. En un país donde el evangelio es muy difícil predicarlo y el fanatismo religioso es muy duro, ahí en la India. Cuando la gente de la aldea se entera, bueno, ustedes vieron imágenes ahí que representan y quisieron matarlo, de hecho lo hicieron. Y le dieron la oportunidad de renegar de su fe, poniendo su vida en peligro, después la de la esposa. Pero este hombre se mantuvo firme. Tomó esa decisión y dijo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Pero fue tal el impacto de la vida de este hombre y de esa convicción que el jefe de la aldea quedó impactado con eso. Y él se convierte después. Y después toda la aldea se convirtió. Y como esa historia, hay tantas historias de personas que conocieron a Cristo, que cambiaron su vida, cambiaron su eternidad, cambiaron su presente, pero porque hubieron otros que estuvieron dispuestos a decir, yo sigo a Cristo, pase lo que pase. Y a lo largo de la historia, la iglesia necesitó siempre hombres y mujeres que digan, yo sigo a Cristo, pase lo que pase. Pero a medida que nos acercamos al final de los tiempos que marca la Biblia, que sabemos cómo va a terminar todo al final, bueno, cada vez hay más presiones. Y cada vez más tenemos que tener la convicción firme, es decir, yo sigo a Cristo, pase lo que pase. Y antes de seguir, quiero saludar a Marta Albermacher, capaz que está escuchando y es su cumpleaños hoy. Y también a los hermanos que están con problemas de salud. Oramos por Mauricio, por Pedro, por Maga y por Nancy y otras enfermedades, porque miren que hay otras enfermedades, no solamente el COVID-19, no hay otras cosas también, Y hermanos que están luchando con otras enfermedades, así que oramos para que Dios les bendiga y gracias a todos los que están conectados, que son unos cuantos, y le mandamos un saludo muy grande a cada uno de ellos. Hace unos días estábamos leyendo el devocional con Elizabeth, un devocional que creo que más de uno lo tiene, y capaz que lo ha leído sin duda, que es Puesto los ojos, Alza tus ojos, gracias, de Christopher Shaw. Entonces, hay una frase que leímos un día de esto, ahí tiene al final una frase para pensar, que me hizo pensar. Y que quiero ver si aparece ahí en la pantalla. Pensando en nuestra vida como cristianos, en la carrera que tenemos que enfrentar y lo que vamos caminando y lo que vamos llevando, lo que vamos viviendo cada día. Decía este devocional, muchas veces para el cristiano el desafío no es solo elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo necesario y lo innecesario. Y me hizo pensar esto.
quizás nosotros como cristianos planteamos esa lucha. Cada día estamos eligiendo entre lo que está bien y lo que está mal. Pero un desafío muy grande es pensar entre aquellas cosas que son necesarias y aquellas cosas que son innecesarias. Saben que muchas veces lo innecesario nos enrieda en un montón de cosas que nos hacen perder el foco de donde tenemos que poner nuestra mirada. Y pensaba en este himno, en la historia del himno, más allá de la letra, en quien estuvo dispuesto, pase lo que pase, en una aldea que no tendrían nada, pero lo tenían todo porque tenían a Cristo. Qué fácil que es decirlo desde acá. Qué fácil que es escucharlo sentado ahí, o qué fácil es aún más, sentado en un sillón cómodo en su casa, algunos creyentes ahora. Pero que están ahí sentados cómodos porque no pueden venir, no digo porque no quieran venir. Eso es un paréntesis, ¿no? Triste sería si alguno está sentado cómodo en su sillón, pudiendo venir y no quiero ir. Eso ya es otro tema, ¿no? Pero esperemos que llegue el momento donde todo el mundo se vacune y se termine todo esto y podamos estar todos juntos de vuelta. Así que, hermanos, cuanto más rápido se vacunen, mejor. Ahora, qué fácil que es decirlo desde acá. Y yo pensé en algunos momentos de la Biblia donde a veces cargar demasiadas cosas innecesarias no nos dejan lograr los objetivos que Dios tiene. Y nadie es juez sobre nadie. Nadie puede decir, ustedes están llevando cosas innecesarias, o están haciendo cosas innecesarias, o están comprando cosas innecesarias. Eso lo sabe quién, Dios y cada uno. No nos metamos a mirar, sí, mirá a fulano. Es Dios y yo. Y pensé en David. David, un muchachito bien joven, muy dependiente de Dios, muy valiente, hasta podríamos decir un poco atrevido. Y si tienen su Biblia por ahí, podemos ir a 1 Samuel capítulo 17. Primera Samuel capítulo 17. Esa historia tan conocida que los niños en la escuela dominical es muy probable que la sepan, que la hayan leído, que la sepan de memoria y que a lo mejor en algún momento ustedes como maestros la han compartido, los que predicamos la hemos usado para un mensaje. David mata a Goliat. El pastorcito revienta al gigante. Y dice ahí, un poco para contextualizar, ahí el pueblo de Israel en guerra contra los filisteos tratando se burlan porque tiene un hombre grandote, dice, bueno, que salga uno de ustedes para pelear y que el que gane ya se termina la batalla con ese solo. Y el que pierda pasa a ser siervo de los otros y se termina la historia. Pero claro, ahí los enemigos de Israel estaban envalentonados porque tenía un hombre que medía como 2,5 metros, 3 metros casi. Y no había ninguno del pueblo de Israel que se animara a ir. Pero ahí llega este muchacho David al frente de batalla a ver a sus hermanos, a llevar un poco de comida. Y escucha qué es lo que está pasando. Y dice el versículo 26 del capítulo 17. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado
aquellas pocas ovejas en el desierto, una forma despectiva, ¿no? Diciendo, hermano grande, ¿para qué vienes acá? Solo somos gente de guerra, un hermano fuerte. Y vos estabas cuidando algunas ovejas. ¿Qué estás haciendo acá? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Qué juicio que le mandó el hermano a David acá, ¿no? ¿Vieron que esto de juzgar rápidamente y tratar de arruinar a alguien con un juicio y decir una mentira y decir, conozco la malicia de tu corazón, no es de ahora, ¿no? Eso de hablar mal de la gente, mal de uno, destruir a otro, eso no es de ahora. Esto está en el corazón del hombre desde el comienzo. Y eran hermanos estos, ¿eh? Y David respondió, versículo 29, ¿qué hice yo ahora? Como diciendo, yo solamente, ¿no es esto un mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo las mismas respuestas de antes. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, que él se animaba a enfrentar a este hombre. Y se lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl también era un hombre respetable en altura, un hombre grande, un hombre de guerra acostumbrado. Y allí estaba este pastorcito. Este jovencito dice, con la seguridad con la que habla. Y dijo David a Saúl, versículo 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, está haciendo referencia a quien, a él mismo, irá y peleará contra este filisteo. He decidido seguir a Cristo. Había que pararse frente a una turba que te amenaza tu vida y decir, canto la otra estrofa. Y ves que muere tu esposa y canto la otra estrofa. Ves el peligro, pero he decidido seguir a Cristo. Y David se para delante del rey, de Saúl, y dice, yo voy a ir a pelear contra él. ¿Cómo se logra eso, hermanos? Cuando hay convicción. Cuando uno está seguro de quién es y de lo que quiere hacer delante de Dios. Y dijo, versículo 33, Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Casi nada, el hombre se tenía fe, pero era una confianza que se tenía sustentada ¿en qué? En la experiencia. Sustentada en que no tenía miedo, sino que estaba dispuesto a hacer. Y miren, hermanos, la vida cristiana puede avanzar y podemos tener victorias cuando podemos ir madurando, creciendo en la experiencia personal diaria con Dios. A veces los creyentes queremos ganar grandes batallas y perdemos las pequeñas. Y hay cosas muy cotidianas, muy de todos los días, que no le tenemos tan en cuenta, pero queremos resistir una gran tentación, y está bien, pero descuidamos a veces las pequeñas cosas. Pero David, su confianza estaba basada en dos grandes cosas. Primero, que conocía a Dios y sabía quién era Dios. Y segundo, que en su vida, en su corta vida, en su experiencia, su valentía se afirmaba en su confianza en Dios, y vio
que lo que hacía Dios lo prosperaba, pero estaba en la primera línea de batalla. Y Eliab, el hermano, le dice, ¿qué haces acá? En una gran guerra cuando vos tenías algunas ovejitas para cuidar. La cuestión que Eliab, ese guerrero, estaba con miedo de enfrentar al filisteo, a Goliat. Pero David no tenía miedo, tenía confianza en Dios. Y sigue diciendo el pasaje, para ir más rápido, versículo 34. David respondió a Saúl, más adelante, 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Qué le sorprendió a Saúl aquí? La convicción. La confianza que tenía este muchacho. No tenía grandes músculos, no tenía una figura esbelta y grande para luchar contra aquel gigante, pero lo convenció a Saúl la convicción y la confianza que este joven tenía en ese Dios, del cual el pueblo ahí no estaba confiando tanto en Dios como lo hacía David. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Para la mentalidad humana de Saúl, hizo lo correcto. Le dio la mejor armadura, no la armadura de un soldado, la de él mismo, para que se la colocara, la pusiera. Y este hombre parecía un robot, no se podía mover, David. Y David se sentía que iba a tratar de luchar con armas que él no conocía, que no sabía cómo usarla, con un montón de peso encima. ¿Qué hizo David? Descartó todo aquello. Para David, todo ese armamento era ¿qué? Innecesario. Para David era innecesario. David contaba con la confianza en Dios y con su experiencia en Dios. Y hermanos, para batallar en la vida y para poder avanzar, no son con las armas que nos puede dar este mundo. No es con el conocimiento o la intelectualidad. No es con el razonamiento. Es que con la experiencia y la cercanía y la dependencia con Dios. Y eso es lo que tenía David. Lo otro fue innecesario. ¿Y David qué hizo? Se despojó de eso. ¿Y qué hizo David? ¿Fue con las manos limpias? ¿Sin nada? ¿Sin ninguna arma? No. Dice versículo 40. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en un saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué tomó David acá? Lo necesario, lo que él sabía cómo manejar, lo que él estaba acostumbrado a usar, lo que él había visto que delante de Dios resultaba. Desechó lo innecesario, tomó lo necesario para enfrentar esa gran lucha. Y esto, hermanos, es un ejemplo que nos tiene que ayudar a nosotros a poder en nuestra vida aceptar este desafío que habíamos en esa frase, a tomar lo necesario para enfrentar la vida y no complicarnos con cosas que son innecesarias. Y hermanos, a veces como humanos somos especialistas en complicarnos la vida con cosas innecesarias. Por ejemplo, las deudas.
Hay muchos hermanos que están pasando muy mal por deudas. Ahora uno dice, pero Alejandro, mirá que a veces es necesario, y es verdad que es necesario. El tema es, tenemos que ver si nos vamos a endeudar por algo que es necesario o por algo que es innecesario. Y muchas veces, por endeudarse con cosas que son innecesarias, eso después ha esclavizado por tanto tiempo, hermanos, que viven toda su vida para una financiera. Ese es un ejemplo. Pero habrán otras cosas que podríamos decir que por el tiempo no lo podemos hacer. El desafío es esto, lo primero que les quiero dejar, y ya la hora se me está yendo muy rápido. Hermanos, que aceptemos este desafío de poder ver en nuestra vida, de agarrar aquellas cosas que son necesarias y las que no son necesarias, desecharlas. Y termino con el relato. El filisteo, versículo 41, venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho, era un pibe. Rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y acá podemos pensar en tantas cosas, podríamos decir, pero algo concreto. Tú vienes a mí con toda tu soberbia, con toda tu experiencia, con tu fuerza, entre comillas. Pero yo no voy con mis armas, yo voy con qué. Y ahí dice este versículo, yo voy a ti, vengo a ti en el nombre de Jehová. Y hermanos, las victorias o las batallas en la vida cristiana se ganan en el nombre del Señor. Y cuando realmente estamos en el nombre del Señor, cuando es en su nombre que enfrentamos cualquier situación, muchas veces el resultado puede no ser el que nosotros queremos humanamente hablando. Pero sí es el que Dios quiere y ahí está la victoria. Porque todo lo que pasa por nosotros y tenemos que hacer como objetivo en nuestra vida es para glorificar su nombre. Y podremos enfrentar cualquier situación, pero ¿qué? En el nombre del Señor, no con mis herramientas, no con mi experiencia, no con mi característica de sábelo todo. David fue en el nombre de Jehová. Y dice versículo 6, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 49, metiendo David su mano en la bolsa, aquello necesario, sencillo, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Si David hubiera ido a pelear con aquel casco, con toda aquella protección, con aquella espada, con aquella lanza, tenía un montón de buenas cosas, pero le faltaba ¿qué? Lo necesario, indispensable, que era una piedra para pegar, ¿dónde? Acá. En el lugar donde estaba descubierto el rostro del filisteo. Tomó las herramientas que sabía usar. Confió en Dios. Y Dios direccionó. Y termina el versículo 50.
Y dice, así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Sin tener espada en su mano. Y se nos ocurren muchas cosas para decir esta frase. Pero solamente decir, venció al enemigo sin ningún recurso de los hombres. Lo venció con aquellas cosas que Dios le había dado y que son las cosas necesarias para enfrentar. Y hermanos, Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros con las herramientas necesarias para poder enfrentar los enemigos que vendrán. Y cada uno de nosotros tenemos quizás enemigos diferentes. Y Dios a cada uno nos da esas herramientas sencillas. La oración es sencilla. El tema es que hay que orar. La dependencia. Es sencillo ser dependiente, pero hay que ser dependiente de Dios. La herramienta de poder escuchar a Dios y ver en su palabra qué es lo que Él nos quiere decir y por qué camino quiere que transitemos, está al alcance nuestro. Pero hay que estar en comunión con Dios y en silencio delante de Dios para ver lo que Dios quiere decirnos. Ahora, hermanos, permítame un ejemplo sencillo más. Lucas capítulo 15, un pasaje muy conocido también y un ejemplo muy conocido que simplemente lo vamos a mencionar. Creo que la mayoría de los que están acá conocen la historia, la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Aquel joven que se quiso llevar el mundo por delante. Y dice versículo 11 del capítulo 15, tenía un hombre, 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y así desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y pueden después seguir leyendo. Pero miren, ¿cuántas cosas llevó este joven? Y no sé, dice, juntándolo todo, no sé cuántas cosas. La cuestión que llevó una cosa y bastante. ¿Qué fue? Dinero. Y le pareció que llevaba el mundo por delante. Tenía mucho dinero. La bolsa gorda abundaba. Pero miren que el dinero es un peso que mal utilizado y perseguir el objetivo en la vida solamente el hacer dinero, que lamentablemente ha arruinado a mucha gente. Este joven salió solamente con una bolsa, con mucho dinero que le parecía que con eso pudo disfrutar, entre comillas, y comprar y hacer un montón de cosas. Y parecía que eso nunca se iba a terminar. Pero llegó el momento en que eso, ¿qué? Se terminó. Llevó un peso, valga la redundancia, varios pesos, que lo llevó a la derrota. Y hermanos, ¿cuántas cosas podemos estar llevando nosotros que nos pueden estar llevando a una derrota? Y este joven tenía solamente plata. Como una frase de una película que vimos hace mucho tiempo que decía, era tan pobre que lo único que tenía era plata. Y miren que el dinero es un problema. Es un problema cuando falta, es cierto, pero también es un problema cuando hay mucho. Pero cuando uno vive una experiencia, una dependencia de Dios, uno sabe que el dinero puede ser de bendición. Y el desafío es pensar en esta noche, hermanos, el dinero que tenemos en nuestro bolsillo, ¿de quién es y para qué es? Y perseguimos
una vida detrás de eso, cargándonos con cosas en el mundo mientras estamos viviendo que nos están sacando quizás del foco que tenemos que tener. La cuestión es que este joven, ¿saben cuándo sintió alivio? Cuando sus manos, ¿cómo estaban? Vacías. Cuando sus manos quedaron vacías, entonces se dio cuenta de que había alguien por encima del cual dependía. Y cuando sus manos quedaron vacías y quedó totalmente destruido, ¿qué pasó después? Ahí vino ¿qué? El arrepentimiento. Y para que haya muchas veces un verdadero arrepentimiento, hay que estar bien abajo. Y llegar a estar con las manos vacías. Para que no nos carguemos de cosas innecesarias. ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida, hermanos? Miren, el privilegio más grande que un creyente tiene es invertir tiempo y dinero en las cosas de Dios. Porque eso es lo único que va a trascender la eternidad. Eso es lo único que nos vamos a hallar cuando estemos en los cielos. Aquellas cosas que pudimos hacer, ¿para quién? Para Dios. Por eso no quiere decir que no podamos comprar algo nuevo, que no puedas cambiar el auto, la bicicleta, el monopatín, lo que se te ocurra. Ahora, si cambiar algo de eso te esclaviza de tal manera que solamente vives para eso, entonces estás cargando cosas que son innecesarias en tu vida espiritual y te hacen perder el foco. Y este joven llegó al arrepentimiento cuando se quedó con las manos vacías. Pero quiero terminar con un pasaje, unos capítulos para atrás. Lucas capítulo 9. Miren lo que nos dice el Señor ahí. Lucas capítulo 9, versículo 1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el Evangelio y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, bastón, ni alforja, bolso, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, acumulando cosas en su camino. Dice, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Eran los discípulos, eran los apóstoles. Dios sigue haciendo sanidades, sin duda. El poder de Dios se sigue manifestando, totalmente. Pero ¿cuál era el objetivo de estos hombres? El objetivo era predicar el Evangelio. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Vayan con el equipaje como liviano. No se carguen de cosas innecesarias. Que levante la mano el que nunca le pasó esto. Que hizo un viaje, por más corto que sea, y llevó un 25, un 30 y un 40% de cosas que no usó en ese viaje. Y yo pienso a veces cuando cargamos bolsos en las campañas y así van por una semana y parece que los echaron de la casa. Ahora, el día que pusimos la regla de que cada uno carga su propio bolso, ahí ya la cosa cambió un poco. Porque cuando habían 2 o 3 que tenían que cargar los bolsos para arriba, ahora cada uno carga el suyo, entonces ahí los bolsitos empiezan a achicarse. Pero digo, ¿cuántas veces llevamos cosas que son innecesarias? Y el Señor nos está mostrando algunas cosas que quiero dejarles acá rápidamente.
llevar lo que realmente necesito. Cuando es lo necesario, nos mantiene enfocado. Ellos iban a predicar. Cuando llevamos lo necesario, ellos demuestran una actitud de confianza. Porque ¿qué es lo necesario? Dice, lleven una túnica y van a estar 6 meses, 1 año, 2 años, sé que sin cambio. ¿Alguien va a proveer? Le voy a contar una infidencia. Hace varios años atrás, cuando recién volvimos del barco, íbamos al Carmen 2 veces por mes. Y un día íbamos al Carmen, fui yo solo, y teníamos solamente dinero para el combustible, ni siquiera para el peaje. Y salimos, y fui por la ruta 6, que no hay peaje. Digo, si llego a pinchar, ahí la cosa se va a complicar. Y saben, hermanos, yo no estuve golpeando en la casa de los hermanos. Miren que hoy, gracias a Dios, la cosa ha cambiado. Y Dios ha sido muy generoso con nosotros. Y lo reconozco. Y alabo a Dios por eso. Y agradezco a los hermanos por su cuidado con nosotros. Pero esas experiencias fueron importantes para ver que estábamos confiando en ¿quién? En Dios. Y en esos 3 días, gracias a Dios no me faltó nada. Y no era que caía, pero algunas trampas sí, ibas a visitar a las 12 del mediodía. Me cuidaba por gusto de no hacer eso. Pero la iglesia cuidó de mí. Y nadie sabía nada. Y volví. El combustible dio. Y no se pinchó el auto. Es necesario vivir esas cosas. Y creo que muchos que estamos acá podrían decir experiencias similares. En el servicio o en la vida común y corriente, porque en definitiva la vida del creyente es una vida de servicio. Pero no salimos confiando en los recursos, salimos confiando en ¿quién? En el que llama. Y hermano, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. El desafío que tenemos entre elegir entre lo necesario y lo innecesario. Que el Señor nos dé sabiduría para poder avanzar, utilizando, invirtiendo en tiempo y en finanzas. Hermanos, en las cosas que son necesarias para la familia, pero principalmente para la obra de Dios. Y cuando digo esto me estoy refiriendo a este hecho, que lo he visto en muchos misioneros y muchos hermanos que no son misioneros, pero que han dedicado su tiempo a trabajar en la obra de Dios como que lo fueran, porque son misioneros, pero con sus trabajos seculares, su familia involucrada en la obra. Y cuando la familia está involucrada en la obra, y cuando los hijos ven a los padres involucrados en la obra de Dios, y cuando un hijo ve que su padre viene a limpiar un salón, o viene a repartir un folleto, o viene a pintar una pared, o viene a hacer tantas cosas, eso es decir, la mejor enseñanza que le puedes dejar a tus hijos es esa. A veces vamos solamente por la enseñanza de la universidad, el liceo, la escuela, está bien, está perfecto. Pero si pasamos como cristianos y no le enseñaste a un hijo tuyo, a un sobrino, a un nieto, a que lo más importante es trabajar por aquello que trasciende la eternidad, has fracasado en la vida, delante de Dios. He decidido seguir a Cristo. Y quiero terminar, y me gustaría intentar cantar esta canción. Yo no sé si alguien la sabe, si la recuerda como para cantarla. De hecho, ni la ensayamos, y yo le tiré esta tarde el poder cantarla. Pero cuando conozco el origen de esta canción, la verdad que a mí me cuesta más cantarla.
Y cuando Dios me dice, no te cargues de cosas innecesarias, cárgate del amor de Dios, de la dependencia de Dios, de sentir, de ser sensible delante de Dios. Y no pierdas el foco de tu vida, que es que seas luz, que tus obras sean luz para aquellos que están en la oscuridad. Vamos a ponernos de pie. Y como una oración, quizás los hermanos que están en su casa, que les mandamos un cariño grande, hay un montón de saludos. Después, si uno va al chat, en la página, uno puede ver ahí todos los saludos. Hermanos, que cada uno en su casa, y los que estamos acá, podamos decirle, Señor, realmente quiero seguirte. Como David, con convicciones frente al Goliat. Como esta familia de la India que ni siquiera su nombre quizás se sepa o no sé. Y tantos otros que en este momento están pasando una iglesia perseguida, complicándose por muchas formas en la exposición del Evangelio. Y a veces tú y yo, consciente o inconsciente, dejamos de seguir a Cristo por cargarnos y ocuparnos de cosas que no son necesarias. Vamos a ver cómo salen. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Creo que en esta estrofa es cuando dice la cruz delante y el mundo atrás. Y es más duro decir eso, ¿no? La cruz. Y gracias que porque existió esa cruz, nuestra vida tiene un sentido especial. Por eso, hermanos, la cruz delante y el mundo atrás. Mirá al crucificado y al que resucitó. Y si alguien que está acá o escuchando por el canal y no tiene a Cristo en su corazón, Dios es una realidad. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para que tú y yo tengamos paz. Y puedes abrir tu corazón y decirte, Señor, quiero caminar, quiero que tú entres en mi corazón. Perdona mis pecados. A ver cómo saldría si decimos la cruz delante, el mundo atrás. A ver. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, queremos darte gracias porque tú nos amas.
Y Padre, queremos en esta hora pedirte perdón porque muchas veces nos cargamos de cosas innecesarias que tienen que ver con nuestro carácter, que tienen que ver con nuestras acciones, que tienen que ver con gustos personales. Pero Señor, en esta hora queremos rogarte que nos ayudes a desechar aquellas cosas que no son necesarias para seguir en la vida cristiana. Quitar aquellas cosas que nos apartan de ti. Y poder tomar lo necesario, entendiendo el propósito que tú tienes para nuestra vida. Señor, bendice, fortalece a tus hijos, a tu pueblo, a aquellos que estamos acá, a aquellos que nos están viendo de sus hogares. Tú sabes situaciones difíciles que cada uno está pasando, que en esta noche puedan venir a los pies de la cruz y decir: Señor, a pesar de todo esto, he decidido seguirte. A pesar de que es difícil, Señor, he decidido seguirte. Y Padre, que como parte de tu pueblo, cada uno podamos ayudarnos a caminar juntos, mantenernos de pie y poder mirar hacia la cruz, pero no una cruz donde Cristo irá a ocupar ese lugar, sino una cruz que nos habla de libertad, de resurrección, de vida, porque Cristo ya no está en la cruz. La obra de Cristo en la cruz quedó en el pasado. Y arrancamos y podemos mirarte a ti cada día. Señor, anima y fortalece a tu pueblo. Oramos por aquellos que están enfermos, que tu mano sanadora pueda tocar sus físicos. Oramos por tu poder, Señor. Que puedan haber milagros en medio de tu pueblo. Porque tú eres un Dios sanador, un Dios de poder. Pero Señor, también que tú obres en sanidad en algún alma que está herida. En algún corazón que necesita una palabra especial de ti en esta hora. Tú sabes lo que cada uno necesita, Señor, que quizás con una voz quebrada, con un corazón que duele, con un alma herida, pueda decir: Señor, he decidido seguir a Cristo. Fortalece, restaura, redirecciona vidas, que podamos volver a Cristo el centro. Señor, te bendecimos, te alabamos en esta hora. Bendecimos tu nombre. Y decimos una vez más, todos juntos: he decidido seguir a Cristo.